Buenos días a todos. Hoy tenemos la gran suerte de poder escuchar un testimonio muy especial que va relacionado con el título de la charla de hoy, que se titula Morir no da miedo, la lección de un joven ante la enfermedad. Y antes de empezar, obviamente me gustaría presentaros un poquito a las personas que están aquí con nosotros, que son los principales que van a hablar hoy. En primer lugar, contamos con don Ricardo Alonso Prieto. Don Ricardo es arquitecto y arquitecto técnico, con más de 40 años de experiencia profesional en el ámbito de edificación y la arquitectura, y a lo largo de su trayectoria ha trabajado tanto en el sector privado como en la administración pública. Desde 1988 es funcionario en la Junta de Castilla y León, donde ha desarrollado una amplia labor técnica vinculada al diseño, control y mantenimiento en centros sanitarios, sociales y culturales, y además ha participado en numerosos proyectos de rehabilitación arquitectónica. A lo largo de su carrera también ha desarrollado labores docentes impartiendo cursos sobre gestión de centros sociales, seguridad social y prevención de riesgos, y ha participado como perito judicial y miembro en tribunales de selección de administraciones públicas. Además, ha colaborado en proyectos relacionados con la rehabilitación de espacios eclesiales y la adaptación de templos y centros parroquiales, poniendo su experiencia profesional al servicio de la Iglesia. Y también nos acompaña doña María Carmen, su esposa. María del Carmen estudió formación profesional en la rama administrativa y trabajó durante algunos años como educadora en un jardín de infancia. Posteriormente ha dedicado gran parte de su vida a la familia como esposa y madre, y también ha trabajado como asistente personal en el ámbito geriátrico, acompañando y cuidando a personas mayores. Ambos han vivido su fe cristiana dentro de una pequeña comunidad del camino neocatecumenal desde el año 1981, y actualmente forman parte también de la comunidad de laicos carmelitas de Salamanca. Además, colaboran activamente en distintas iniciativas de evangelización y acompañamiento que conoceréis, como son EFETA, Emaús, Proyecto de Amor Conyugal, Familias por el Reino de Cristo. Pero hoy no están aquí principalmente por su trayectoria profesional, sino para compartir algo mucho más profundo, como es la experiencia vivida con su hijo Fray Pablo. Y su testimonio de fe, esperanza y amor que dejó incluso en medio de la enfermedad. Es un testimonio que, yo lo he conocido personalmente de alguna manera, y como indica el título de la charla, nos habla de algo que muchas veces nos cuesta mirar de frente, como es la muerte, y de cómo desde la fe puede vivirse sin miedo. Así que, sin más, les damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros y, doña Carmen, don Ricardo, adelante. Muchas gracias, Teresa. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra presencia, agradecer a la Universidad Católica de Ávila esta posibilidad, esta invitación para poder hablar bien de Dios, porque en el fondo nosotros no venimos a hablar de Pablo, venimos a hablar de la obra de Dios en Pablo. Pablo lo único que hizo fue realmente dar su sí al Señor, pero lo demás le ha venido todo regalado. Sí. Yo soy María del Carmen, soy la esposa de Ricardo. Tenemos 5 hijos y ya vamos a tener el 7º nieto, así es que ejerciendo de madre y de abuela. Pablo era el 5º, el más pequeño de nuestros hijos, y ahora empezaremos a contaros lo que Dios ha hecho, con su vida, y cómo a nosotros ha sido mucho más fácil la enfermedad y la partida de Pablo al cielo. Ahora os contamos. Sí, Pablo, nace en una familia cristiana, donde podemos vivir la fe en comunidad, y somos una familia muy normal, y Pablo es un chico muy normal, bonachón, mucha bonomía, un chaval pues también con sus travesuras, con sus historias normales como cualquier otro chaval. Pero Pablo
En principio había comenzado su itinerario también a partir de los 12, 13 años en su comunidad neocatecumenal, pero esta fe que le habíamos transmitido los padrinos, se le había empezado a quedar corta, como me imagino que os puede haber pasado a muchos otros. Igual que el traje de la primera comunión deja de servirnos, la fe infantil sirve pues, cuando somos más pequeños. Y él llega un momento donde va para las Eucaristías un poco forzados, se escapa cuando puede, tiene pues una vida pues como cualquier otro chaval, pero en el año 2017 ocurre algo. Y aquí empezamos a ver cómo una vida normal el Señor a veces la toca para convertirla en una vida distinta, especial, cosa que puede hacer con cualquiera de nosotros, que quiere hacer con cualquiera de nosotros. Y nos encontramos con que en el mes de mayo le aparece un bulto en la pierna derecha, y bueno, pues después de ciertas vicisitudes, el día de su cumpleaños, el 26 de julio de ese año, nos confirman un diagnóstico de un sarcoma de Ewing en la pierna derecha, y bueno, pues es un mazazo para todos. De hecho, cuando te dan la noticia y te hablan de posibilidades de supervivencia, claro, te dicen un 70% de posibilidades de supervivencia, tu cerebro escucha un 30%. Y claro, el médico a mí me vio con tal cara de susto que me dijo, ¿te encuentras bien? Le dije, no, pero tengo una experiencia, y esto es verdad que la tenemos los dos, es que Dios siempre se ha portado bien con nosotros y no tenemos ningún motivo para pensar que vaya a dejar de hacerlo. Porque hemos tenido en nuestra vida pues ya muchas experiencias de que el amor de Dios está detrás, a lo mejor no de todo lo que nos ocurre, pero sí de la ayuda para poder vivir todo lo que nos ocurre. Y bueno, pues aparece este sarcoma y Pablo al principio piensa que, bueno, le han dicho que el pronóstico no es malo y que, bueno, que hay que pasar por unos ciclos de quimio, de radio, una operación, que al final le dejó cojo, pero salvó la pierna. Pero él piensa que es un tiempo que hay que apretar los puños y hay que tirar para adelante, porque es un tiempo, va a pasar y va a poder incorporarse a su vida normal. Era un chaval lleno de proyectos, lleno siempre de... Yo decía que se apuntaba a un bombardeo. Bueno, pues pasan ese primer año con todas esas operaciones y demás, y él, pues, aparentemente está esperando estar curado. Pero al año de terminar los ciclos de quimio de esa fase, aparece el cáncer de nuevo. Tiene una recidiva y ya se le cambia la perspectiva. Él lo ve como injusto, porque dice, yo he hecho todo lo que me han dicho, he pasado por todo lo que tenía que pasar y ahora viene esto de nuevo. En este sentido, además, hay que ver una cosa. Él, cuando nos veía sufrir a nosotros durante los ciclos de quimio y demás, él se dio cuenta que, pues eso, que el que él sufriese nos hacía sufrir a los demás. Y lo confesó más tarde. Para no ver sufrir sobre todo a su madre, él decidió ponerle buena cara al cáncer, pero era una cara impostada. Y yo me acuerdo que al principio, cuando estaba mal, estaba sufriendo, tú le decías, Pablo, ¿cómo estás? Cansado. No lo sacabas de ahí. Lo cierto es que esa impostura al final se convirtió en una realidad, pero eso fue más adelante. En un momento dado, hay varios puntos de inflexión en esta dinámica. Él cuando se enfada con Dios, deja de... O sea, es verdad que mantenía una cierta... Una forma de estar, por respeto quizá a nosotros, de si había posibilidad que viniese a lo mejor un sacerdote a casa y traer la comunión y confesarse, lo hacía, pero bueno, su relación con Dios se enfrió y empezó a buscar huidas de esa situación, como me imagino haríamos casi cualquiera de nosotros. ¿Dónde huyó? Por un lado huyó, se metió en la música le calmaba muchísimo, él se ponía los cascos y se aislaba del mundo y, bueno, pues trataba de alejar esos fantasmas del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre del futuro por esa vía. Pero él dio un paso más allá y se metió también en ciertas dinámicas en redes sociales. Bueno, él se refugió en el móvil y se metió en dinámicas muy poco saludables.
cada vez estaba peor. Nosotros lo percibíamos desde fuera, que él estaba muy mal, perdió la sonrisa, que era un chaval con la sonrisa de oreja a oreja siempre, y le veíamos muy mal. Y hubo un primer punto de inflexión el día que él hizo su examen de la EBAU, porque nosotros que estábamos tan preocupados, cuando él entró en el examen, me entregaron a mí el móvil los profesores, lo hizo en casa, él estudió el bachillerato desde el hospital y desde casa, y aprobó la EBAU por ese procedimiento. Y yo me quedé con el móvil, los móviles en casa siempre han tenido todos la misma clave, y yo entré en el móvil. Y yo me di cuenta, percibí lo desesperado que estaba. De hecho, mientras estaba leyendo las cosas del móvil, yo tuve miedo de que si volvía al cáncer otra vez, iba a rechazar el tratamiento, porque estaba roto. No es que estuviese en el fondo del pozo, estaba escarbando. Y tuvimos una conversación por la que yo di muchas gracias a Dios, porque, por resumirla, fue una conversación sin reproches, pero fue una conversación sin excusas. Le ofrecimos ayuda y la aceptó. Pero claro, salir de ese hoyo no es fácil. Yo creo que él intentó cambiar ciertos hábitos, intentó, aceptó, por ejemplo, un control parental en el móvil que no lo tenía en ese momento, y bueno, pues fue un momento crítico del que salimos más o menos bien. Pero bueno, la enfermedad siguió, él tuvo hasta 5 recidivas, hasta 5 recaídas, y hubo un momento donde en el mismo año tuvo un autotrasplante dolorosísimo, tuvo después una resección de páncreas también muy dolorosa, y volvió a encontrarse pues realmente muy en el fondo del hoyo. No he pensado poner unas fotos mientras hablaba y se me ha olvidado. Ahora iba yo a decir una cosa. Si veis aquí, está en la familia numerosa nuestra que tenemos cuando son jóvenes y niños. A veces no es fácil los hermanos y la convivencia en casa cuando somos muchos, ¿no? Pero cuando viene la cruz, y la cruz así muy fuerte, a mí me salía mucho agradecimiento por la de arriba es Miriam, enfermera, Carmen, también esas dos ya están casadas con hijos, Noemí y Juan. Noemí y Juan sobre todo se volcaron con su hermano, bueno, una maravilla, cortaron estudios cuando tenían exámenes y había operaciones o noches de hospital. Ellos han volcado con su hermano, han estado ahí como maravilloso con su hermano. Entonces yo doy muchas gracias a Dios por la familia, por los hermanos, siempre agradecer los que tenéis al lado, no es por casualidad a ninguno que el Señor os ha puesto en una familia determinada, con unos hermanos determinados, porque el Señor siempre va a estar grande, ¿no? Cuando a la hora de la cruz es muy bueno apoyarse en la familia, en los amigos, en la comunidad donde se vive la fe, porque el Señor nos ayuda, nos apoya mucho. Ahí está nuestra familia, en casa. Nosotros solemos rezar los laudes y solemos estar juntos, y muchas veces los laudes de nuestra casa, los domingos, el camino neocatecumenal lo hace así, un poco también para ver qué tal tu semana y cómo estás y cómo te encuentras. Y a veces para pedir perdón también unos con otros. El matrimonio también nos pedimos perdón. Y ahí ha salido muchas cosas que nos han ayudado mucho en nuestra familia, ¿vale? La oración es importante. Sí. Él en un momento dado, estando en esas dinámicas, después de esa resección del páncreas, volvía a estar muy mal, había sido muy doloroso todo. Bueno, pues en esos momentos aparece en su vida una persona esencial, que es el padre de Desiderio García Martínez, que es carmelita, hoy por hoy es el general de la orden, pero en aquel momento había sido maestro de novicios en el convento de San Andrés en Salamanca, y él acepta que sea su acompañante espiritual. Y Desiderio lo ve mal y se lo lleva con él de vacaciones a Onda en el verano del 2001. Y según nos contó el padre Desiderio, pues fue un tiempo donde él aceptó hacer vida de fraile y aceptó no consejos del padre Desiderio, sino que el padre Desiderio le propusiese un itinerario de vida con hábitos saludables, o sea, quitar los hábitos no saludables y comenzar hábitos saludables. Y en ese momento él acepta intentar cambiar. ¿Qué le había llevado un poco también a ese
a ese punto? Pues hay 4 claves. Una fue la amistad fiel. Él descubrió en el hospital a otros 3 compañeros, sus amarillos los llamaba él, que le ayudaron a sostener y dejarse sostener. 2 de estos 3 compañeros fallecieron. Él, estando incluso en momentos en los que todavía no estaba demasiado bien, él les ayudó a morir, les anunció la vida eterna. El cuarto, o sea, el tercer compañero, Adrián, ha sobrevivido al cáncer. Pero, bueno, pues estos le ayudaron a sobrellevar el sufrimiento en momentos muy duros. A partir de que él se encuentra con Jesucristo, le sostuvo la Eucaristía, la adoración y la alabanza. En encuentros, él conoce que hay jóvenes que van a las Eucaristías, a los encuentros, porque quieren, porque su experiencia previa no era esa, a través de Jóvenes por el Reino de Cristo, que tiene 3 retiros anuales y uno de ellos hace en Salamanca. Llegó allí de forma fortuita y se encontró además con 300 jóvenes y él le llamó mucho la atención, nos lo comentó así, y conoció a un grupo de jóvenes de Salamanca con los que después pudo caminar en Efetá Talavera y después también servir. Una cosa muy graciosa de Pablo, bueno, para que veáis que era como cualquier joven vuestro. Pablo ahí en ese momento no es que se enamorara de Jesucristo, ya está, es que se enamoró de una chica, ¿vale? Se enamoró de una chica de que estaba allí y entonces le había dicho que iba a ir a Jóvenes por el Reino de Cristo a Salamanca y claro, Pablo allí se plantó. La chica no fue, pero él se encontró, le tenía preparado el Señor una cosa que se presentó y vio la adoración y se enamoró de Jesucristo totalmente. El Señor siempre hace las cosas muy bien, ¿eh? Él después también se reencontró con su comunidad neocatecumenal y se dio cuenta de una cosa, que los jóvenes que habían permanecido en la comunidad también se habían encontrado con Jesucristo. O sea, que el Jesucristo que él había encontrado en otro sitio también estaba allí, el Espíritu Santo también estaba allí y se dio cuenta que era el mismo Espíritu. Y bueno, después también el acompañamiento de Desiderio, como ya he dicho. Resultado, después de todo esto, pues un encuentro real con Jesucristo, hasta poder decir al final de su vida, gracias a la enfermedad me encontré con Dios y si Dios quiere, gracias a la muerte me iré con Él y eso me hace inmensamente feliz. Clave para universitarios. Buscad la verdad, sin miedo a las preguntas y dejaros encontrar. Porque la fe adulta nace de atravesar la noche. Entonces, bueno, estamos en este punto donde él ya se ha encontrado con un Jesús que él entiende que le ama. Deciros también una cosa, bueno, es que hemos acordado eso, no que le quiera yo quitar la palabra, ¿vale? Que si a mí se me ocurre algo, pues también decirlo, ¿no? Comentaros que, imaginaros a una madre allí en 12 de octubre, 6 años, allí hemos visto madurar a los niños, pero así. La enfermedad hace madurar mucho, muy deprisa, el sufrimiento. Entonces, deciros que no tengáis miedo nunca, nunca a la cruz que venga cada día, a la que tengáis al lado de casa. El Señor siempre está, siempre sale, siempre sale. Y es verdad lo que decía Ricardo, que en la noche oscura, en el sufrimiento, ahí agarrarse siempre al Señor, porque Él siempre va a estar. Siempre que tú pidas, Él siempre va a responder. Sí. ¿Cómo encuentra Pablo su vocación? Pues curiosamente tenía novia, había empezado a salir con Prado, con una chica de Talavera, y estaban enamoradísimos, pero de repente, curiosamente en una charla sobre la vocación matrimonial, él escucha en su interior una frase que él considera un pensamiento intrusivo, que dice, lo tuyo no es ser padre de familia, sino consagrado. Él en principio piensa que es una frase, que es una tontería que se le ha ocurrido, él está enamorado de Prado, pero esa frase vuelve una y otra vez y empieza a darse cuenta de que cuando él piensa en esta frase, él siente una alegría inexplicable, hasta el punto que llega un momento que ya no puede dormirse si no piensa en esto antes. El padre Desiderio, cuando lo habla Pablo con él, le dice, bueno, tú tienes que rezarlo, tienes que discernirlo, porque si es así tienes que hablar con Prado, no puedes mantenerla engañada. Y curiosamente, pues, él entendió que así era, habló con Prado y
bueno, yo solo puedo quitarme el sombrero ante esta chica, porque esta chica, después de mucho llorar, le dijo, mira, si me dejases porque me dijeses que no me quieres, o porque me dijeses que quieres a otra chica, o porque te hubiese pasado algo en el hospital, hubiese quedado destrozada. Pero si te vas con Jesús, con el amado, lo entiendo. Y bueno, pues él, a partir de ese momento... Otra cosa decir, Prado ya es hija nuestra también. Está en casa siempre, bueno, en casa. La queremos mucho y fue una de las personas que estuvo al final de la vida de Pablo porque él la quería como una hermana. Una maravilla, es un ejemplo de chica preciosa. Entonces, él, en principio, él se ve como monje trapense, o monje de los Hermanitos de Belén, hace una experiencia allí, pero obviamente con su enfermedad no le pueden admitir. Y aparece el Carmelo, con el padre Desiderio. Realmente el Carmelo no fue un plan B, fue el itinerario natural después de la experiencia con los Hermanitos de Belén. Porque, bueno, pues él, hablando con el padre Desiderio pensó, si este me dice que quiere venir con nosotros y le tengo que decir que no, me voy a llevar un disgusto terrible. Entonces, él intentó desactivarlo y dijo, pero Pablo, si tú ya te has ofrecido del todo a Jesús, si tú ya eres todo de él, ¿qué más necesitas? ¿Un papel? Y le dijo, una madre que me acoja, la Iglesia. Y el padre Desiderio dijo, Pablo no sabe teología, no sabe la profundidad de lo que acaba de decir, esto tiene que venir de arriba. Y entonces, pues propusieron, mira, hace 250 años que no se concede en el Carmelo una consagración en artículo mortis, pero podemos intentarlo. Y se dio el milagro. El día que le comunicaron que podía consagrarse en artículo mortis, estaba radiante de alegría. ¿Entendéis todos lo que es eso? Sí. No todos los chicos, sí, yo creo que sí lo entendéis, ¿no? El artículo mortis, consagrarse, ¿no? Porque te vas a morir. Porque te vas a morir. Si no te mueres, entonces, la consagración no es válida. Se adelanta todo si el te proceso mueres del eres noviciado, fraile, pero si no te mueres no es tienes válida. que volverla a hacer, sí. No entonces, si te recuperas. Bien, se concede el así día en casos 21 muy de junio de 2023 se le concede la consagración. Hay que decir antes de esto que él había estado como unos 8 meses viviendo como si estuviese sano. Kiko Argüello, una vez que fuimos a un anuncio de Pascua, creo que fue, nos conocía, se acercó y le dijo, Pablo, voy a rezar por ti para que te cures, pero si no te curas, el Señor te va a conceder un tiempo de intimidad con Él. Kiko Argüello es el iniciador del camino neocatecumenal. Y esta profecía, entre comillas, se cumplió porque a partir de octubre del 22 desaparecieron los síntomas y Pablo estuvo viviendo como si estuviese sano hasta el día 31 de mayo del 23. Previamente, al 31 de mayo, él ya se había encontrado con Jesucristo y nos dijo, si el día 31 me dicen que estoy curado, me lleva un disgusto, porque siento una llamada muy grande a evangelizar con mi muerte. Claro, en ese momento fuimos conscientes que si se iba a dar un milagro, que habíamos pensado que se había dado un milagro físico, que no iba a ser, el milagro no iba a ser físico, que iba a ser de otro tipo, y efectivamente así fue. Y bueno, pues la procesión solemne fue el 25 de junio y el fallecimiento el 15 de julio. O sea, él vivió como fraile 21 días. Decía mi hijo Juan, 7 por 3, 21, 7 número de plenitud, 3 número de la Trinidad. Y bueno, pues vale. Ciertamente el obispo de Salamanca, don José Luis Redana, le visitó el día antes de su profesión y declaró que había sido un momento de gracia y un testimonio que no deja indiferente. Después, el día de su funeral, también nos encomendó a los que estábamos allí preservar este legado de Pablo, porque él era consciente de la importancia de esta vida. Pablo, decir una cosa. A ver, todo esto que estamos contando y todo esto que parece así como una novela, a ver, para unos padres, esto ya cuando terminaba esta foto, cuando se terminaba la quimio, los tratamientos, estaba muy contento y hacía estas locuras. A ver, para nosotros no ha sido nada fácil. Cuando te dice ya los médicos, los oncólogos, que ya no hay curación ninguna posible para un hijo, pues a ver, se te ponen
como que todo nuestro cuerpo habíamos estado sufriendo tanto tiempo, pero siempre pensando en que se iba a curar, ¿no? Y cuando te dicen que no, y yo he vivido de todo allí en el hospital, por eso os digo que teniendo a Dios es totalmente distinto. Chicos muy desesperados porque llega la hora de irse y no se quieren ir. Hay chicos de 20 y tantos años que no quieren morirse. Entonces, imaginaros eso para unos padres. ¿Y qué pasó con Pablo? Todo lo contrario. A mí me decía, que me voy, que es que ya me voy con mi amado, que estoy contentísima, contentísimo, que me voy al cielo, mamá. Bueno, yo alucinada, yo decía, a este todavía le doy con la zapatilla, como hace una madre cualquiera, ¿no? Cuando dicen esa locura a los hijos. Y para Pablo no lo hizo muy fácil, ¿vale? Ya os iremos contando más cosas, pero Pablo estaba como, bueno, en un traje de gala que tenía espléndido para su boda, que él era, claro, consagrarse, él se quería casar con Jesucristo. O sea, le había tocado de tal manera que a veces parece que hablamos de unas maneras que no se, abstractas o que no se entienden, ¿no? Pero imaginaros a un chico así, vosotros creo que la mayoría estáis enamorados o habéis estado enamorados, pero así de Jesucristo. Yo estaba como espectadora y yo estaba como alucinada, como diciendo, ¿esto es real? ¿Esto que está pasando, esto que siente mi hijo es así? ¿Esto que se está despidiendo de sus amigos, que entran en su habitación? A mí me dice, mamá, vete al pasillo, no nos dejaban estar más que una persona en el hospital de oncología, ¿no? Y es que me voy, que es que, bueno, salían todas radiantes, llorando, radiantes, porque es que se iba, pero para estar mucho más feliz. Quiero decir que no es todo como fechas y que hay mucho sentimiento, hay mucha alegría en todo esto, ¿vale? Aunque también se desgarra el corazón de unos padres cuando se tienen que ir de la familia. Él ofreció su vida por tres causas. La primera, y para él posiblemente la principal, la conversión de los jóvenes a través de Jesucristo y Eucaristía. Bueno, pues él lo sintió como una misión que el Señor le encomendaba. Después también por la unidad de la Iglesia, para que todos los grupos eclesiales, congregaciones, órdenes religiosas, itinerarios, movimientos, fuesen uno y se pudiese ver en esa unidad la belleza del rostro de Cristo. Y la tercera, que se la dijo al señor obispo justo el día antes de su profesión, para que los cristianos perdamos el miedo a la muerte. Él la había perdido y quería que se rompiese ese tabú, decía él. ¿Cómo llegó Pablo a esto? Pues mirad, en estos 8 meses que estuvo viviendo como sano, el Señor le fue inspirando ciertas acciones. Una de ellas fue crear un grupo que se llama Miseando. Él empezó a ir a misa diaria y un día, saliendo de misa, se encontró con una amiga suya, Sara, que ahora es novicia clarisa en Cantalapiedra, y también venía de misa y dijo, anda, o sea, venimos los dos de misa, cada uno de una iglesia distinta, pues ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp y los que somos de misa diaria, pues quedamos todos? Entonces quedaban por WhatsApp los que pudieran, en el grupo llegó a haber unos 50 miembros, y iban a una iglesia al azar. Claro, llegaban y encontraban pues unas cuantas personas mayores salteadas por la iglesia y de repente 15 jóvenes en los 2 primeros bancos. El párroco alucinando. Y bueno, pues esa fue una de las iniciativas que tuvo. Otra fue el grupo Jóvenes Montañeros Católicos, JMC, que de hecho, si veis una cruz que está en las estampitas que se entregarán al final, pues vais a poder ver que hay un diseño. Ese era el emblema que él dibujó para ese grupo. Subían con el padre Alfredo, que es el párroco de la Alberca, subían a la montaña, en la zona de la Peña de Francia, y allí subían rezando el rosario, después hacían adoración y Eucaristía. Hemos hecho los adultos y amigos suyos este tipo de experiencia, después sí es una gozada, de verdad, salir a la montaña y hacer adoración allí. Y después también fue cofundador de EFETA Salamanca, del primer retiro de EFETA Salamanca.
Él se enamoró de la adoración eucarística, participaba también en las adoraciones de Jacuna y, sobre todo, visitaba muy asiduamente la capilla de la Adoración Perpetua, incluso pasaba noches allí enteras a veces, y si no estaba, él solía ir, la noche entera solía ser el sábado, la noche del sábado, pero había muchas mañanas que se levantaba y volvía a casa a las 7:30 de hacer adoración con unos amigos. Deciros otra cosa también aquí, impresionante de Pablo, que fíjate, yo los años que tengo nunca lo había vivido así, que es una maravilla. Pablo, ya en el hospital, cuando ya le dijeron que, él dijo, yo ya estoy en la pista de despegue, yo ya me voy a ir. Pidió al capellán del hospital que si por favor podía tener a Jesucristo sacramentado en su habitación. Entonces se le concedió. Y claro, tú entrabas, Pablo, ¿qué tal? No, primero, entonces hacías Señor y luego ya ibas a preguntar a Pablo qué tal estaba. Entonces tenía como una especie de altar y él estaba con una paz, se respiraba una paz en la habitación. Luego también al final de su vida, en la habitación de Pablo, en la celda que ya tenía especial arriba en su habitación los últimos días, bueno, Gadea, su prima del alma, también sabe todo esto, se le concedió también tener el Santísimo expuesto, y luego Pablo, la enfermedad que tenía, no podía girarse, entonces siempre estaba en la adoración con el Señor. Este es el gamberro de Pablo, y Pablo era así un gamberro en esta foto, pero la adoración era impresionante. Allí cuando entrabas es que veías hasta tal a Pablo punto, hasta tal punto valoraba la adoración que él pidió que su velatorio fuese en el Templo del Carmen de abajo, en Salamanca, en una exposición Santísimo, durante toda la noche. Pasaron por allí más de 500 personas. Con muchos jóvenes que lo sabemos además porque él pidió que cada uno llevase una flor y al que no la traía le dábamos nosotros una, y al final se fueron colocando en una cruz y la cruz al final tenía más de 500 flores. Y bueno, pues además esa noche se convirtió en una noche penitencial porque hubo más de 10 sacerdotes confesando, jóvenes toda la noche. Y fue espontáneo, nadie lo había preparado. Los carmelitas celebran todos los días 15 en Salamanca una hora santa, pues por las intenciones de Fray Pablo. Reflexión con respecto a esto, que no se necesitan grandes estructuras para evangelizar, fe, creatividad, un par de amigos y un sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Él ya se ha encontrado con Jesucristo, ya ha entrado en el Carmelo, pero todavía queda el itinerario final. El itinerario final fue humanamente muy duro, con mucho dolor, muy intenso, dolor que él fue capaz de ofrecer. Él llegó a decir en un momento dado, más dolor, más amor. Sin embargo, sus hermanos que estaban con él quedaron destrozados desde las 2 noches de dolor intenso que pasó, pero sin embargo, él ofreció, porque él, además en un momento dado él iba ofreciendo el dolor por causas concretas, y Juan le dijo un día, una de las veces, ¿tienes una lista de peticiones? Dijo, no, se me van inspirando cada vez, y cada vez ofrecía el dolor por una cosa. Y bueno, como hemos dicho, su habitación se convirtió en lugar de presencia de Jesús sacramentado. Él llegó a decir también que Jesucristo había sido el mejor paliativo a sus dolores. Y bueno, pues en esos últimos tiempos, pues muchas personas que le vieron, pues decían que tenía el rostro radiante, que tenía una paz radiante, que su rostro no era de derrota, sino de victoria. Y llegó a decir en varias ocasiones, la cruz es mi alegría, no mi pena. Esta no es una frase suya, es de Santito Brasma, pero que él había hecho suya. De igual forma que cuando le dieron la noticia de la última recidiva, dijo, esto no es noticia de muerte, sino de vida, me voy al cielo. Y bueno, pues Mari Carmen... Sí, yo también deciros una cosa, que el tiempo... Bueno, es que lo ves después de que pasan las cosas, ¿no? Como el Señor lo tenía todo encajado. A mí la Virgen María me encanta, y como madre en ese momento con la cruz no quiero imaginar, ¿no?, la intimidad que yo he tenido con ella. ¿Qué pasaba? Que justamente Pablo murió en la novena de la Virgen del Carmen, en un monasterio carmelita, y luego para colmo estaba terminando la novena. Pablo murió, no sé si sabéis lo que significa el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Alguno lo tenéis?
pues investigar porque es algo maravilloso. El escapulario te da unas gracias de tu estar en el Carmelo, de tu estar siendo una abanderada de la Virgen, no consintiendo que se hable mal nunca de ella y queriéndola mucho, ¿no? Y pidiéndole mucha ayuda. Pero imaginaros que hay también una gracia especial cuando vas a morir, y sobre todo si llegas más al sábado, porque el sábado es el Día de la Virgen. Pues terminó la novena del Carmen, era viernes, y me acuerdo que se lo comentó a su padre, que le dijo: Pablo, ¿te vas al cielo? Y dijo Pablo el viernes: no, hoy no. ¿Cuándo se fue Pablo? El sábado. Y me dijo: sí, pero no pero hoy. No hoy. Y se fue el sábado con su escapulario. Y otra cosa que yo os digo, mira, para que veáis la ignorancia muchas veces de cómo a nosotros, me dijo una amiga, dice: Pablo es como un Ferrari de estos rojos que nos ha pasado por la derecha, porque yo le decía: Pablo, el escapulario te lo tienes que poner. Él ya en su cuerpo no podía tener nada más que cosas muy suavecitas. Y digo: el escapulario, mira que si te mueres por la noche o algo, que la Virgen. Y me dijo: mamá, el escapulario se impone en el alma. No hacía falta tenerlo físicamente. Entonces nos dio unas lecciones, nos dio como cosa que no era normal. Y entonces Pablo se fue un sábado, el día 15, y se lo llevó la Virgen del Carmen, claro, lo tengo clarísimo. Por lo que yo he sentido y lo he experimentado, que yo decía: Dios mío, como yo he visto sufrir a otras madres y cómo estoy yo, digo, a mí me está llevando la Virgen. Esto no es normal, no es normal. Y muy agradecida a los frailes, como nos han acogido, nos han cuidado, nos han dejado allí algunas veces pues para poder comer y dormir la familia, ¿no? Ha sido algo maravilloso. Una cosa que les comento: la biografía de Pablo está publicada, la escribió su hermana Miriam, se lee muy bien. Miriam es escritora de literatura juvenil, tiene publicadas 4 novelas, y escribe, pues, esto es como ver una serie de Netflix, o sea, capítulos cortos que te quedan con ganas. De hecho, muchas personas la leen un tirón. Y ella dice que es un libro escrito por el Espíritu Santo porque ya tarda un año en escribir un libro. Y este libro se escribió en 2 meses, en 60 días. Tiene 60 capítulos, a capítulo por día. Y realmente, bueno, pues se lee muy bien y acerca muy bien a lo que es el milagro que Dios hizo con Pablo. También hay un documental que ya se estrenó en Salamanca el día 16 de enero, en la Universidad Pontificia, y que ahora se va a proyectar en 4 lugares entre este mes y el mes que viene. El viernes que viene se proyecta en la Universidad San Pablo CEU, el día 9 se proyecta en la San Juan Bosco, el 23 de abril en un cine en la calle Fuencarral, el Cine La Paz creo que se llama, y el día siguiente, el 24, se proyecta en la Universidad Francisco de Vitoria. Y posiblemente, si Dios quiere, llegará también a Ávila, este documental. Nosotros no hacemos nada de esto. Esto lo ha hecho una periodista de Radio María que le impresionó la figura de Pablo, y bueno, nosotros, ponte aquí, ponte allí, di esto, di lo que tú sientes, y se ha hecho esto. Nosotros, vamos, aquí nerviosísima antes de venir y todo, pues no somos solo padres de que han visto, mira, aquí en esta foto, cuando él tomó los hábitos en el hospital. Y somos testigos de lo que Dios ha hecho, y la Virgen María y el Espíritu Santo y San José, que me encanta, con nosotros y con Pablo. Sí, Pablo, en el fondo, su intención pues era, su mandato fue: da vuestra vida. Y yo, en este sentido, me gustaría proponer algo que sé que él lo hubiese propuesto. Reservad una hora semanal para la oración, aunque cueste, ponerla en el calendario. Otra cuestión: busca tu miseando, y si no lo hay, lo creas. Lo puedes crear. Si no hay aquí en Ávila, se puede crear un miseando. En el fondo es un grupo de WhatsApp donde se apunta el que quiere y se propone: pues hoy vamos a ir a misa a tal sitio. Y si alguien dice: pues yo es que me pillan muy lejos, pero yo voy a ir a tal otro, pues a lo mejor salen 2 grupos en 2 Eucaristías. No es lo mismo vivir la Eucaristía en solitario que vivirla en comunidad. Ellos muchas veces después de la Eucaristía se iban a tomar una cerveza, que tampoco está mal. No, y Jacuna también a Pablo le encantaba, y ya sabéis que después otra cosa que él también este es el señor hizo, obispo de Salamanca.
Que imaginaros a mí como madre que me dicen, oye, que va el señor obispo dentro de media hora, y yo, pero ¿cómo se recibe a un obispo en casa? Corriendo, bueno, nada. Sí. Otra es, sirve a alguien que sufre. Él lo hacía. Nos hemos enterado después muchas veces de muchos detalles. En el libro se recoge alguno. En el hospital, en la soledad, en la pobreza. El amor concreto es el mejor gimnasio del alma. Después, vive la unidad. Reza por otras realidades, distintas de la tuya. Participa con ellas alguna vez. Bendícelas. Después, busca acompañamiento espiritual y un grupo donde puedas mostrarte como eres y ser sostenido. Es importante. La fe se vive en comunidad, de verdad. Pablo tuvo su familia, pero también tuvo a su comunidad neocatecumenal, también tuvo a los carmelitas, al padre Desiderio. La Iglesia ofrece ahora mismo múltiples carismas. Buscad aquel en el que os sentéis más cómodos. Y bueno, pues en principio nos gustaría terminar con una pequeña oración. Señor Jesús, enséñanos a darnos por completo. Toma nuestra vida como tomaste la de Fray Pablo y hazla fecunda. Amén. Este es su traje de... Bueno, voy a pasar, como empecé tarde con las fotos, las voy a pasar rápido. Este es el padre Gerardo, amigo suyo, su amigo Jesús. Este es el hospital de los Montalvos, ya al final, en la capilla del hospital. Y esta es la cruz florecida de la que hablé antes. Y esta es la frase que le escribió al Santo Padre en una carta que recibió a título póstumo. Y ahora vamos a poner un pequeño vídeo. ¿Quieren preguntar algo después? No, Vale. creo que es mejor. Ponemos el vídeo y después si alguien quiere hacer alguna pregunta la podemos hacer. Nos quitamos de aquí. Espera. No es necesario. ¿Dónde está aquí el escritorio? Arriba. ¿Dónde? Ah, está aquí. Perdón. Sí. Muy buenos días, mi nombre es Pablo María de la Cruz, ahora ya novicio carmelita, aunque a mí me gusta decir que soy en general de la Iglesia porque da igual de donde seamos, que tenemos todos en común la misma madre. Y bueno, un poco sobre mi situación de ahora. Es cierto que yo este domingo, gracias a que me han concedido entrar en la Orden del Carmen de Abajo en articulo mortis, pues este domingo hago la profesión de mis votos. Y la verdad es que está siendo pues una gracia de Dios. Yo empecé con 16 años con una enfermedad, un sarcoma de Ewing, un cáncer, que he ido arrastrando pues un poco ya todos estos años, ya van a hacer 6 años. Y es cierto que sentí la llamada de Dios a la vida consagrada y me ha concedido este milagrazo, porque según ya los médicos mi enfermedad ya no se considera curable, va más rápido de lo que pensaba. Y bueno, pues en temas médicos me han dado unos cuantos meses de vida, pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es algo, la verdad, alucinante, y que es un tabú que yo creo que hay que romper, que es que a mí me han dicho que me queda estos meses y me parece hasta mucho tiempo ya, de las ganas que tengo ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo 2 incisos que quería hacer. Uno era sobre todo con respecto a los jóvenes, decirles que nunca es pronto para encontrarse con Dios, que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida, y que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero que realmente busque, quien busca encuentra, que pongan a Dios a prueba de si realmente existe y que Dios siempre responde en estas cosas. Y un poco la segunda es sobre todo darle gracias a Dios por este tiempo que me está concediendo, que de verdad me noto muy sostenido en oración por cómo lo está llevando mi familia y la alegría que puedo tener yo con todo esto,
porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento, en la enfermedad, y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con Él. Y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz. Así que nada, muchas gracias. Díselo a los jóvenes. Quiero que digas algo en el funeral. Digo, pues bueno, ya veremos a ver cómo se monta todo esto. Diles esto. El que quiera hablar conmigo, el que quiera seguir hablando conmigo, lo tiene muy fácil. Que se acerque a la Eucaristía. Allí me tienen siempre en línea. Los hombres buenos no se entierran, se siembran. Si se muere solamente una vez, yo me merezco una fiesta. Yo, Fray Pablo María de la Cruz Alonso Hidalgo, con plena confianza y voluntad firme, me consagro totalmente a Dios y me comprometo a vivir en obsequio presente de Jesucristo. Muy buenos días, mi nombre es Pablo María de... Yo me quedo pensando, después de todo lo que nos han contado, qué dormidos estamos algunos, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, bueno, ahora es momento de preguntas. Si tenéis alguna podéis alzar la mano, si no, os van a repartir unos papelitos para quien sea un poco más tímido, pero os invito a que aprovechéis porque esto es experiencia, no es algo que se hayan estudiado para contarlo, es algo que han vivido y que solo ellos nos lo pueden contar como están haciendo. Así que, si hay alguna pregunta. Le damos un poco de tiempo. Sí. Por allí. Muchas gracias por vuestro testimonio, que la verdad que gracias a Gadea pues he sabido de Pablo y de vosotros. Y también le doy las gracias a Gadea por facilitar ahí a Extensión Universitaria que estéis hoy aquí. Yo soy profesora aquí en la universidad. Me gustaría solamente preguntaros, bueno, muchas cosas, pero creo que también los alumnos podrán querer preguntaros algo ahora o cuando acabe todo. ¿Nos podéis contar algún testimonio de gente que conociendo a posteriori o después de la muerte de Pablo le esté dando ese fruto que quería, de que los jóvenes encuentren a Dios, descubran la fe, cambien de vida? ¿Qué fruto está dando Pablo desde el cielo? Sí, ¿se oye? Sí. Hay varios testimonios. De hecho, todos los años hay una jornada de amigos de Fray Pablo que se celebra en Salamanca. Y el primer año vino un chico de Jaén que no había conocido a Pablo, pero que dio su testimonio porque a través de lo que había visto de la profesión, del funeral, él, que acababa de perder a su padre, realmente se había encontrado con Jesucristo, había entendido el para qué de las cosas, había encontrado un sentido. Después también pues, hay un novicio carmelita en el mismo convento donde profesó Pablo, que bueno, puede hacer una experiencia el mismo día que Pablo regresaba del hospital de paliativos para morir en el convento 2 días después o 2 o 3 días después. Y bueno, pues César hoy es novicio carmelita.
a mí como madre también me cuentan pequeñas cosas, pequeños guiños del cielo, por ejemplo, con los niños. Pablo, yo creo que tiene predilección por la vida, ¿no? Y por los jóvenes está empeñado. Y pues alguna madre con algún sufrimiento grande con los hijos y una paz, hemos estado. Yo pertenezco también, hay un grupo que se llama Oración de las Madres, que a mí me ha ayudado muchísimo en dejarme hacer por la madre, ¿no? Y dejarle todo lo que no puedo. Yo digo, las madres a veces somos demasiado jabatas y queremos hacerlo todo por nosotras mismas, pero cuando ya esto te sobrepasa y ya dices, yo no, esto está por encima de mis fuerzas, tienes que dejárselo a ella, a María, ¿no? Y entonces este grupo de oración, me refiero que no es cuestión de que Pablo vaya haciendo, sino el juntarnos madres por una causa y por rezar por una cosa determinada, se están dando muchos frutos. Entonces, también a mí me dicen, por favor, interceded por este tema o por otro. Nos ha llegado la semana pasada, que a mí me ha hecho revivir todo, ¿no? De otro niño con cáncer. Los niños con cáncer ahora son mi debilidad, ¿no? Entonces, el saber desde que te dicen la noticia a lo que tú te imaginas, lo que va, no lo imaginas nunca lo que hay que pasar, ¿no? Yo no voy a hacer aquí adelantar acontecimientos, ¿no? Porque el Señor es grande y potente, pero sí que dices, Dios mío, como no estés tú, lo que decía una madre, si no estás tú, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo yo me he podido despedir de mi hijo? Para mí ha sido el primer milagro. Todo lo que ha pasado con Pablo, comparado con otras madres, mi oración de todo este tiempo para acá es, ¿y cómo pueden estas madres? Si yo te tengo a ti y tú me consuelas, ¿cómo pueden estas madres? Yo, por ejemplo, el venir a Ávila, la curva esta primera de Salamanca, que hay que salir en la rotonda para coger ya para Peñaranda, las primeras veces, ¿no? Hasta el cuerpo, ¿no? Dices, Dios mío, es que esto cuando íbamos a Madrid, se te pone la carne de gallina, no controlas hasta tu propio cuerpo, ¿no? Y saber que Dios está ahí y que te da la fuerza a la fe y que te da la fuerza a Él, eso ya para mí es el primer milagro. Pequeñas cosas de niños, hasta los abuelos, de decir, Pablo, tú que has tenido esta enfermedad, en la cosa más tonta de decir, una noche que no puedo con dolores, alivíame, ayúdame. Están diciendo la gente cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa del cielo y de Dios, que ya nos comunicando muestra. Favores, nos llegan de vez en cuando favores hechos, muchos de ellos con niños. Hay un caso de una niña que nació con muchos problemas, no querían operarla, los médicos no se atrevían, le habían dicho a los padres que no le iban a operar porque se quedaría en la operación. Ellos insistieron en que se lo operase, después a través de un familiar médico, los médicos aceptaron y estuvieron pidiéndole el favor a Pablo, la niña salió adelante. Son favores, eso no necesariamente no es un milagro, pero son favores de intercesión que la gente pues siente que se han encomendado él ha intercedido. Desde casa también le quieren dar las gracias y la enhorabuena por la emotiva ponencia. Miguel Rosell les hace dos preguntas. Habéis compartido una historia muy emotiva e inspiradora en muchos puntos. Desde el respeto, tengo la siguiente duda. ¿Creéis que Pablo llegó a alcanzar esa fe en la religión católica por voluntad propia y desde la libre elección de elegir a Jesús? ¿O creéis en una fe predeterminada por Dios como una especie de gracia irresistible de Romanos 9? Yo creo que Jesús siempre intenta encontrarse con nosotros, pero Él es un caballero, siempre nos va a dejar libres. Entonces, Pablo hubo un momento en que rechazó a Jesús y Jesús le respetó en su rechazo. Siguió insistiendo con él. De todos modos, Pablo tuvo un episodio en un momento dado ante un Cristo que hay en el coro de la iglesia del Carmen, donde él sintió que Jesús le estaba preguntando, Pablo, ¿me quieres ayudar? Y él le dijo, pero si estoy hecho un cacharro. Y dijo, tienes mucho que ofrecer. Y él dio su fiat, le dijo, sea.
tú le abres la puerta al Señor y el Señor entra, y es el Dios de la vida, y es el Dios de la alegría, y es el Dios de la paz. Y si no, pues a lo mejor no es el momento ahora, Él siempre nos va a dejar libres, pero luego Él siempre quiere regalarnos eso. Yo eso lo tengo claro. Y la segunda pregunta dice, por último, a día de hoy, ¿creéis que las personas que no han llegado a tener fe en Dios van al infierno como consecuencia de la falta de esa fe? De nuevo, gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestra historia de Pablo y vuestra familia. Yo no creo que nadie vaya al infierno enviado por Dios. Yo creo que el infierno es una opción que podemos elegir o no. Ciertamente la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y yo creo que eso sí, puede el Señor buscar instrumentos para ayudarnos a salvarnos. Pablo pudo ser uno de ellos. Yo os invito también a otra cosa que Pablo también lo hacía mucho. A veces parece un poco rollo, pero son también superhéroes en la vida de los santos. Es maravilloso. Pablo le encantaba a Santa Teresita de Lisieux, que a veces yo cuando la leía al principio digo, parece una niña así muy, ¿no?, maravillosa. Pablo tenía, los recomiendo a todos también, un barquito, porque Santa Teresita lo decía, de dejar toda tu vida en sus manos. Era un barquito de papel que ponía abandono. Entonces, cuando lo miras, yo lo tengo, y en su mesilla estaba y está en su celda. Entonces es como decir al Señor, yo abandono todo lo mío, toda mi vida a ti. No entro en mi razón de decir tengo que razonar todo lo que mis exámenes, mi vida, mi noviazgo, mi coche. No. ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Yo, como un barquito en el mar o en un lago, un barquito de papel, y le abandonas a la merced de Dios. Otro santo era San Rafael Arnay. Le encantaba también, otro joven. Le encantaba. También enfermo. Sí, también enfermo, sí. Y luego esta pregunta que tú decías, me voy por ahí, me he ido un poco por las ramas, pero es que quiero llegar a un sitio. A mí me encanta el Padre Pío, me encanta. Le preguntaron una vez eso, que si creía que las almas iban. Y dijo, ¿y tú no crees en la misericordia? ¿No creemos en la misericordia? Lo grande que es Dios. Y lo que dice Ricardo, la condenación es nuestra propia opción. Opción. Entonces es algo maravilloso. La misericordia existe y Él es todo misericordia. Bueno, pues daros muchísimas gracias por todo lo que nos habéis estado contando y compartiendo. Creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que todos nos hemos llevado muchísimas cosas sobre las que pensar y reflexionar. Y aunque estoy segura que hay más preguntas, lamento decir que hay que irse a clase. Así que, bueno, muchas gracias. De verdad.